Bien, hermanos, hoy estamos comenzando o queriendo cubrir la pericopa de Hebreos capítulo 5 de los versos 11 al 6:3. Yo pienso que podemos leerlo, comenzar justamente leyendo la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es la palabra del Señor. Um, en nuestro acercamiento a Hebreos, le estamos viendo como lo que luce ser, recuerden, una homilía, un sermón, una carta, perdón, más que una carta, Hebreo lo podemos ver como un sermón que eventualmente se convirtió en algo como una carta sermón. Fue comunicado a una congregación que conocía perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento, porque era una congregación compuesta por hebreos, por personas provenientes del judaísmo, pero también eran personas que conocían, que estaban conociendo lo que podemos llamar, o lo que se le ha llamado desde la antigüedad, la catequesis apostólica. ¿Qué cosa es la catequesis apostólica? Simplemente las enseñanzas del Señor Jesucristo. Recuerden, el Señor Jesucristo, luego de sus 3 años y medio de ministerio terrenal, encomendó a los apóstoles a que fueran, hicieran discípulos y enseñaran todas las cosas que él les había mandado. Eso que hicieron eventualmente los apóstoles es lo que en el contexto de la iglesia antigua, es lo que ellos van a llamar la catequesis apostólica, la enseñanza de los apóstoles acerca de todo lo que Jesús dijo y enseñó. Entonces, esta congregación de los hebreos conocía entonces estas dos aristas, ¿no? de la enseñanza cristiana, tanto el Antiguo Testamento como las enseñanzas del Nuevo Testamento. El autor aquí, Pablo acaba de exponer en el capítulo 5, versos del 1 al 10, que fue lo que vimos justamente la semana pasada. Básicamente le está exponiendo el oficio sacerdotal de Cristo y está diciendo algo, termina diciendo algo que en verdad pudo haber sonado muy trascendente para los oidores hebreos, diciendo que Cristo era sacerdote según el orden de Melquisedec. Ajá. Y esto quiere decir que no era según el orden arónico, que era lo establecido en el Antiguo Testamento por la ley de Dios, sino según el orden de Melquisedec, es decir, un orden muy superior y muy anterior al orden arónico. Y aquí Pablo va a usar el Salmo 110, verso 4. Ahora se está dirigiendo a sus oyentes y el tono cambia en esta posición que vamos a nosotros a estudiar hoy. El tono cambia de
doctrinal, que era lo que estaba ocurriendo anteriormente, estaba enseñando pura doctrina, pero ahora coge un tono más pastoral, un tono más de exhortación. Ajá. Entonces, en este argumento, el argumento que va a trazar y que vamos a tratar nosotros hoy de desempacar en verso 11 en adelante, trata de articular el tono de contraste, establece un contraste entre lo que es un cristiano niño que solo puede tomar leche porque es niño y un cristiano adulto que sí está capacitado para digerir el alimento sólido. ¿Ok? Tengamos esa doble distinción en mente porque alrededor de esa doble distinción es que va a girar la exhortación pastoral del apóstol a sus oyentes y a nosotros por extensión, por supuesto. Sin embargo, la meta no es meramente intelectual, no es no está pretendiéndose que sus oyentes crezcan, maduren en cuestiones de teología, de conocimiento, ni siquiera en cuestiones de moral, aunque vemos que se habla de perfección y todo eso lo vamos a ver y es sumamente interesante, pero no está enfocándose en el aspecto intelectual ni en el aspecto moral, sino en el aspecto litúrgico. Y como veremos, en el aspecto también que está muy relacionado con la liturgia, en el aspecto sacerdotal. Recuerden que él termina diciendo que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, si notan en el texto, la exhortación es a crecer hasta llegar a la perfección. Lo que está diciendo, noten aquí en el verso capítulo 6, verso 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es una exhortación, ¿verdad? Eso es lo que está procurando el apóstol, exhortar a su congregación que avance a la perfección. Lo que significa esta perfección en el contexto de Hebreos y de esta carta particularmente, lo que significa no es, repito, una perfección intelectual, no es una perfección moral, es una perfección de la liturgia, de lo que ocurre, de lo que acontece en la liturgia que Cristo dirige y está dirigiendo en los cielos y nosotros somos participantes aquí en la tierra. Eh, y eso vamos a explicarlo ahora todo de una manera. Eso, yo te pido que por favor no pierdas el enfoque, eh, porque esta porción, aunque parece aparentemente sencilla, puesto que es pastoral y lo pastoral a veces supuestamente es más sencillo que lo doctrinal propiamente, pero no es sencilla, no es sencilla y aquí y aquí Pablo de hecho, así es como comienza diciendo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Entonces, vamos a tratar de explicarlo, vamos a tratar de explicarlo, pero a ti te pido, hermano, que no te desconcentres, que pongas toda tu atención, que quizás si por un momento estoy siendo un poco tedioso con lo que estoy explicando, no te desconectes. Mantén la conexión para que al final puedas llevarte la idea central de lo que está diciéndonos a nosotros hoy también la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Déjame ver acá. Vamos aquí. Es que tengo que estar articulando con esta diapositiva que a veces me quedo atrás. Más que un sermón, ya eso lo dijimos. Entonces,
Vamos a empezar en el verso 11. Ajá. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para hoy. Hmm. Primero, lo primero que vemos aquí es que el versículo comienza con una frase que nos obliga a mirar al contexto anterior acerca de esto, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, un poquito ya lo he dicho, versos 8 al 10, que son los versículos anteriores, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, está hablando de Cristo, y habiendo sido perfeccionado, ten esa palabra ahí porque la vamos a usar mucho hoy, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A continuación, acerca de esto, lo acaba Pablo de explicar y nosotros de leer, sigue diciendo, tenemos mucho que decir. Sí, y este mucho que decir no se trata de que hay mucho contenido, sino que ese contenido es profundo, es complejo. Ujú. De lo que Pablo comienza diciendo acá es que hay mucho de lo que yo tengo que compartirle a ustedes, pero que no es fácil de explicar porque es denso, es denso. Y una primera cosa que nosotros haremos bien en empezar a ver acá es que la doctrina de Cristo no es como a veces uno pudiera pensar algo ah, netamente superficial, entendible por todos, en cualquier momento que uno desee, lo asimila sin ningún tipo de objeción, sin ningún tipo de limitación. No, no es así. La palabra de Dios, bueno, era precisamente Orígenes, un padre de la iglesia, y no solo él, otros después de él, quienes veían la palabra de Dios en diferentes capas, por supuesto, de lo más simple a otras capas de mayor complejidad y de mayor implicaciones. Entonces, esa es la realidad de la escritura. Es vasta, es amplia, es rica, es profunda. Ajá. Y eso nos tiene que nosotros poner en una posición de humildad a la hora de nosotros acercarnos a ella. Ajá. Pablo está diciendo aquí, tenemos mucho que decir, cosas profundas y complejas, pero por demás, dice Pablo, es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Pero el obstáculo de por qué se le volvía difícil a Pablo explicar estas verdades que él está esbozando aquí en este sermón a los hebreos, el obstáculo no está solamente en que el contenido es profundo o que el contenido es denso. Eso lo es, sin lugar a dudas. Pero hay otro factor y es más el factor que Pablo va a atacar acá y es el factor de sus oyentes. El factor de sus oyentes. Es decir, en otras palabras, el tema es difícil, pero no que sea imposible de entender. Y esa es la verdad de la palabra de Dios y de la doctrina de Cristo. Es difícil, es profunda, pero no es que sea imposible de entender, sino que se vuelve difícil de explicar muchas veces. Se vuelve difícil de interpretar muchas veces. Y dice Pablo, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Sí, la causa principal de que Pablo no puede desempacar con toda claridad, o él entiende que toda la enseñanza que él está transmitiendo, en este caso del sacerdocio de Cristo, recuerden el contexto, del sacerdocio de Cristo, se vuelve difícil porque sus oyentes
la congregación a la que él está hablando, eran, según Pablo, se habían hecho tardos para oír, torpes, lentos, habían llegado a ser, ¿ok? Se habían hecho, es la implicación que se habían convertido, habían degenerado en cristianos torpes y lentos para escuchar la palabra que se les estaba comunicando, la doctrina que se les estaba enseñando. Sí, podemos decir que los hebreos estaban experimentando en su vida de fe un deterioro gradual, tanto en su capacidad, tanto en su fe, como en su capacidad, por consiguiente, en su capacidad, en su disposición, diría yo mejor, en su disposición para oír la doctrina de Cristo. ¿Ok? Acerca de esto, de la doctrina de Cristo, particularmente del sacerdocio, de la obra sacerdotal de Cristo, tenemos mucho que decir. Hay cosas densas y profundas que compartir y se nos hace difícil de explicar porque ustedes se han hecho tardos para oír. Ajá. Entonces, podemos decir que el oficio y la doctrina del sumo sacerdocio de Cristo ciertamente es gloriosa, es profunda, hay mucho que decir de ella, pero la riqueza de esa doctrina no está impactando en el corazón, en los oídos de los hebreos, que por demás se habían vuelto oídos perezosos, lentos para escuchar. Ujú. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es una congregación que de alguna manera estaban estancándose en su fe. Y como consecuencia, no alcanzaban a digerir, a asimilar, no podían entender con el espíritu la riqueza y las implicaciones del oficio sacerdotal de Cristo, particularmente en el contexto, y esto ténganlo en mente, particularmente en el contexto de la congregación reunida en el servicio divino. ¿Por qué yo voy a estar haciendo énfasis en esto? Porque Pablo está dando un sermón. Pablo está confrontando pastoralmente a una congregación que está reunida y está hablando de un oficio de Cristo, en este caso el oficio sacerdotal de Cristo, que se ejecuta justamente en el contexto de la congregación reunida para el servicio divino. Entonces, esta gente están, sí, posiblemente yendo a la iglesia, claro que sí, están ahí, están escuchando, pero Pablo le cuesta enseñarles porque él entiende que ellos no están asimilando, porque se han hecho tardos, han degenerado en su fe y en su capacidad de escuchar. Entonces, como estamos viendo, este verso 11 es duro y es muy confrontativo. Pero no nos confundamos, ¿ok? La dureza de este diagnóstico es totalmente pastoral, no es castigo. Ajá. Pablo no los está avergonzando, al contrario, Pablo está siendo sincero para moverlos a ellos, para que ellos puedan hacer lo que les va a decir después en el versículo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, Pablo lo que está haciendo es confrontándole para empujarle, para moverles hacia la perfección y ya veremos qué implica el término perfección. A él no le preocupa demasiado pasar por la vergüenza de ese momento,
porque lo que le motiva es el amor de servir a estos hermanos. Pero sí, este verso 11 es duro y muy confrontativo. Ujú. No sé si tú en alguna ocasión, espero que sí, o más bien te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te resultó difícil? No porque fuera aburrida, sino porque lo que te exigía, lo que te confrontaba, era fuerte. Bueno, sigue diciendo el Espíritu Santo por medio del apóstol. Verso 12 le sigue hablando. Leamos verso 12 y 13 y mantengamos la conexión, ¿verdad? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, porque es niño. Ujú. Entonces, estas debieran ser ya, porque debiendo ser ya después de tanto tiempo, lo que implica, lo que implica que se espera que hubiera un avance en estos hermanos, un crecimiento en el manejo, en la asimilación de la palabra de justicia. ¿Ok? Porque viéndose ya maestros, ¿maestros de qué? De la palabra de justicia. Aquí está. Debiendo dominar, sin embargo, no lo han hecho. El problema de la congregación no es que sean nuevos creyentes. Al contrario, es que ellos llevan tiempo, pero no avanzan, no maduran. Ellos siguen sin discernir la palabra de justicia. Y entiendas, hermano, cuando aquí en hebreo y particularmente en este contexto, Pablo menciona la palabra de justicia, se está refiriendo al evangelio propiamente hablando, al misterio del evangelio, a la riqueza, a las implicaciones del evangelio y más directamente del oficio sacerdotal de Cristo, que por supuesto está directamente conectado uno con el otro. Y lo que pasa con esta congregación es que ellos, a pesar de tanto tiempo que llevan escuchando la palabra de justicia, que llevan participando y escuchándola en el contexto del servicio divino, ellos no progresan, están estancados, se han degenerado en lugar de avanzar. En lugar de haber llegado a un punto ya de ser, Pablo le llama, de ser maestros, ellos tenían la necesidad constante de volver una y otra vez a lo que él dice, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios. Entonces la queja del apóstol no está relacionada, por supuesto, con el contenido de la doctrina en sí. Si los rudimentos de la palabra de Dios no es que él lo está presentando como algo peyorativo, para nada. Claro que no, por supuesto. Y cuando habla de la palabra de Dios, se está refiriendo tanto a la escritura del Antiguo Testamento como a las doctrinas de Cristo que enseñaron los apóstoles. Recuerden lo que comencé diciendo, la catequesis apostólica, lo que los apóstoles enseñaban, que es justamente lo que les predicaba
el apóstol y lo que está haciendo justamente Pablo predicándole a ellos la doctrina de Cristo. Entonces, aquí el problema no es la doctrina, aquí el problema no es la doctrina propiamente hablando. Ese no es el punto. El punto aquí es la inmadurez, la lentitud en el crecimiento de estos hermanos que les impedía asimilar, digerir lo que Pablo llama alimento sólido, que es la palabra de justicia. Ajá. El evangelio. No lo digerían, lo escuchaban, pero no lo asimilaban. Oían la predicación, el sermón todos los domingos. Posiblemente recibían catequesis en momentos determinados en su escuela dominical, digo yo, no sé. Pero el punto es que a pesar de todo el cúmulo de información y de exponerse a lo que se transmitía en el contexto del culto, esta congregación, estos hermanos, estaban lentos e incapaces para asimilar esta riqueza del evangelio. Entonces, su lentitud y su pereza los mantenía, como dice Pablo, tomando leche, que es un sinónimo de decir, los mantenía en inmadurez, como niños. Y como consecuencia, dice aquí, inexpertos en la palabra de justicia, debiendo ser ya maestros, pero Pablo los considera inexpertos. Inexpertos. Y esta palabra es interesante. Llegando a ser inexperto, verso 13. Esta palabra inexperto es interesante porque, bueno, es un término griego, que básicamente significa sin experiencia. No significa este término que se ignora la doctrina, sino que se carece de destreza práctica. No evidencian una comprensión adecuada del tema. ¿Cuál tema? Bueno, en este caso la palabra de justicia, el evangelio. Entonces, lo que vemos aquí en este versículo 13, cuando en el 12 y en el 13, cuando Pablo los llama, que debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tienen todavía necesidad de leche, y aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Lo que Pablo está diciéndole a los hermanos no es que ustedes después de tanto tiempo todavía no conocen el evangelio. No, sí lo conocían, pero el sentido de esa palabra inexperto es que ustedes después de tanto tiempo no tienen todavía, no han adquirido la habilidad de aplicarse el evangelio, de aplicar a sus propias vidas la obra de Cristo, de incorporar, de que el evangelio que ustedes escuchan todos los domingos y cada vez que se les enseña, eso que aquí se le llama también esa palabra de justicia, ustedes la han escuchado, la pueden esbozar, pueden hacer una oración de lo que el evangelio es, pero no les ha afectado todavía. Ustedes, debiendo ser ya maestros de esta enseñanza y maestros en el sentido de la madurez,
Ustedes todavía son inexpertos, no muestran, como dije anteriormente, no muestran madurez, no se muestran incapaces, inexpertos en aplicarse y en vivir propiamente el Evangelio. Entonces, aquí en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Ah? Se está hablando de la habilidad de aplicar el Evangelio, la obra de Cristo, la palabra de justicia, no sobre contenido doctrinal. Uh-huh. La frase completa es: todo el que participa de la leche es inexperto. ¿De qué? De la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño, porque es un infante. Es alguien que no sabe manejarse con algo porque le falta experiencia, una experiencia que se adquiere con el uso, y vamos a verlo más adelante. Una experiencia que se adquiere con el uso de aplicar a mi vida el Evangelio, la doctrina de Cristo, la palabra de justicia que yo escucho todos los días en el servicio divino, cuando se predica o se me enseña. Y en este caso uno preguntaría, no si conoces la doctrina de la justificación, sino sabes usar esta palabra de justicia. ¿Te preocupas por aplicar la obra de Cristo en tu vida? ¿Sabes orientar tu vida partiendo primero y ante todo del Evangelio? Tus decisiones, los pasos que tú das en la vida, la forma en que tú escoges comportarte en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia. Todo eso está orientado por el Evangelio, ¿o no? Es de lo que se está hablando aquí. ¿Ves? Es de lo que se está hablando aquí. Esa es el no ser experto en la palabra de justicia. Entonces, el contraste del verso 13 no es entre quien conoce la justificación y quien no la conoce. Es decir, quien conoce la palabra de justicia y quien no la conoce. No. Aquí el contraste es entre quien ha dejado que la palabra lo forme y quien todavía trata la palabra como algo sin mucha relevancia. Diríamos nosotros, quien en verdad recibe la palabra que se le predica, que se le enseña y busca incorporarla y aplicarla en su vida, o quien le entra por un oído y le sale por el otro. Eso es lo que el Espíritu Santo está censurando a esta congregación de cristianos. Dicho de otra manera, el niño, el infante, puede recitar la doctrina de la justificación, pero el cristiano maduro, ese ha sido transformado por esa doctrina. En cambio, de eso es de lo que trata. Eso es lo que produce justamente la palabra de justicia en quien la recibe con madurez. Esa palabra lo va transformando, le va cambiando la cosmovisión de la vida, su filosofía de vida, el cómo entiende, el cómo filtra los diferentes acontecimientos, las diferentes tentaciones, los diferentes momentos de su vida diaria. El maduro, el cristiano maduro, vamos a ver, asimila esa palabra de justicia que oye y aprende.
y le incorpora. El inmaduro le entra por un oído y le sale por el otro. Necesita todavía la leche. Es inexperto, dice Pablo. Pero el problema no es que necesite leche. Bueno, si necesita leche, vamos a darle leche, está claro. El problema no es que sea inexperto en la palabra de justicia. Bueno, está bien. Esta persona es inexperta en la palabra de justicia. No sabe cómo aplicar el evangelio, cómo el evangelio le afecta en su día a día y no sabe cómo incorporarlo en su vida. Vamos a enseñarle cómo hacerlo. Ese no es el problema. El problema es justamente lo que dice aquí en el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, sí, debiendo haber ya pasado esa etapa de la inexperiencia, de la leche, de la inmadurez, que es una etapa por la que todos atravesamos, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía están ahí, todavía tienen necesidad de leche. Es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. Entendamos esto, hermanos, para avanzar al verso siguiente. Este pasaje entero, versos 12 y 13, presupone, bueno, yo diría la perícopa completa que estamos estudiando hoy, da por sentado una comunidad de fe, una iglesia que está reunida regularmente en torno a la palabra y a los sacramentos en el servicio y que necesitan aprender a recibir lo que Dios trae en el culto. Recuerden que el servicio divino no es lo que nosotros le damos a Dios. En primer término, es lo que Dios nos trae a nosotros cada domingo cuando Él nos convoca y nosotros llegamos. Y eso que Dios nos trae es justamente su palabra, sus dones, el evangelio, ¿verdad? Y esta congregación necesitaba aprender cómo asimilar, cómo recibir esos dones, ese evangelio, esa palabra de justicia que Dios le traía a ellos, le trae a ellos en cada servicio divino. Ahora entendamos esto, los sentidos espirituales, nuestros sentidos espirituales, esta capacidad de aplicarnos el evangelio, de ser transformados por la palabra de Dios, se forma en el culto. Repito, nuestros sentidos espirituales se forman en el culto. La madurez de la que está hablando aquí la escritura, y la vamos a ver un poquito más adelante, la madurez se adquiere cuando participamos de culto, cuando participamos activamente en la liturgia divina. Los fundamentos de los que habla aquí Pablo, que no, repito, que no los trata de una manera peyorativa, pero evidentemente los trata como un proceso de una primera etapa para un cristiano. Esos fundamentos catequéticos de la catequesis justamente nos preparan para que nosotros entendamos nuestro bautismo y las implicaciones de lo que se nos fue dado en nuestro bautismo cuando fuimos adoptados como cristianos, hijos de Dios. Y justamente en el servicio divino, desde que ponemos el primer pie en la iglesia, lo primero que nosotros hacemos es recordar nuestro bautismo. Cuando recordamos el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el servicio divino, desde que abrimos la boca, se está reafirmando lo que la palabra de justicia es, lo que el evangelio es. Y a lo largo del servicio divino se está trayendo delante de nosotros, por parte de Dios, por medio de su palabra, su evangelio. Ajá, Tengo una pregunta. 'Por tanto, la meta
principal, la meta final del servicio divino es que nosotros podamos participar, y entiéndase por participar, no estar, no solamente el estar, sino el que nuestra presencia y nuestro involucramiento con todos nuestros sentidos en lo que está ocurriendo, en lo que Dios está dándonos en el servicio divino, ese involucramiento sea pleno. Cristo pueda ministrarnos, o recuerden el contexto, Cristo como sumo sacerdote pueda proveer para nosotros, realizar para nosotros su oficio sacerdotal aquí en la tierra cuando nosotros nos reunimos, pero ojo, ojo, y esto lo veremos más adelante, porque eso es lo que está ocurriendo en el cielo, porque Cristo en el cielo está realizando una liturgia también tal como nosotros lo estamos haciendo en la tierra. Entonces, cuando venimos al servicio divino, no es que hay un culto aquí y hay un culto, no es que hay un culto abajo y no hay un culto arriba, es que hay un solo culto porque hay un solo Cristo. Y Cristo está presente activamente, realmente, en ambas liturgias. Es una sola liturgia, la liturgia celestial que está aconteciendo en los cielos y la liturgia que estamos nosotros celebrando en la tierra. Y por supuesto estamos hablando de algo que trasciende el tiempo y el espacio. Es algo espiritual, es la realidad espiritual a la que nosotros entramos cada domingo en el servicio divino. Y en el contexto de esa realidad, de nuestra participación, mientras la palabra de Dios está siendo proclamada, está siendo leída, enseñada, predicada y distribuida en los sacramentos, nosotros estamos siendo perfeccionados, estamos siendo transformados y y se espera que de esa participación, de esa comunión cada domingo con la palabra, con los sacramentos, con el Señor, nosotros eventualmente podamos esa palabra y ese evangelio, esas verdades, ese perdón y esa gracia debiera ir transformándonos de inmaduros a maduros, de cristianos eh, niños a cristianos adultos, que no es más que aprender, es decir, que salir y vivir cada día de nuestra vida sabiendo cómo aplicarnos esas verdades, esos dones que el Señor nos ha dado el domingo en el servicio divino, cómo aplicárnoslos en el día a día, en nuestras luchas, en nuestras conductas, en nuestras tentaciones, en nuestras caídas, en todos los momentos de nuestro día a día. Cristo presente, impregnando por medio de este evangelio, por medio de esta palabra de justicia, impregnando continuamente, ocupando nuestra mente, nuestro corazón. Ujú. Sí, Daniel, adelante. Eh, ellos se da a entender que eran parte de una congregación que eh, asumo que tenían sus servicios semanales y atendían en la iglesia. Sin embargo, Pablo los cuestiona y les dice que son infantes todavía. ¿Qué exactamente tendrían que hacer ellos o el pastor o no sé, diferente para pasar de ser infantes a maduros? Ya. Porque yo asumo que ellos no estaban yendo a la iglesia para activamente no prestar atención. Y por mucho que tú le digas a una persona, presta más atención, eso te va a durar 5 minutos y vas a volver a irte al limbo. No sé. Sí, ten esa pregunta ahí, no la sueltes porque muy probablemente en lo adelante
vas a hallar la respuesta. Ah, Sin embargo, te diría yo ahora que la capacidad de una persona de prestar atención, y cuando yo prestar atención, entiendan el sentido, ¿verdad? De participar activamente, involucrado en la liturgia, no es un imposible, es algo que está a nuestro alcance. Y está a nuestro alcance por la gracia de Dios antes que todo, porque Dios quiere y esa es su voluntad. Por tanto, no es algo que tú tienes que luchar contra Dios, porque una persona tiene que luchar contra Dios para que Dios me ayude, para que Dios, para convencer a Dios de que me ayude a estar presente, involucrado y atento. No, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que así sea. Y tú tienes la capacidad de hacerlo también. Si la persona no lo hace, no es que sea un imposible hacerlo, es que la persona está en un estado de, eh, bueno, que tiene que evaluar y darse cuenta de su condición, honestamente arrepentirse y cambiar esa actitud, primero que todo, rogándole a Dios que le ayude. No estamos hablando de que uno no presta atención porque es imposible que preste atención, no presta atención porque no le da porque no quiere, porque no quiere. Ujú. Estamos hablando de cristianos, ¿verdad? sí, Pero bueno, más adelante quizás hablaremos de eso un poco desde otras aristas también. Entonces, frente al diagnóstico de esta inmadurez que Pablo está confrontando a los hermanos, de esta leche que ellos toman, el autor ahora presenta a continuación, a partir del verso 14, cambia la dinámica y presenta la meta para el cristiano. Y la meta es el alimento sólido. Y aquí hay un giro, digo yo, un cambio de problema que es el que acabamos de ver a lo que podríamos ver como la solución. Ajá. Dice, verso 14. Déjame ver, porque yo aquí, perdónenme, aquí está de lo que estábamos hablando. La inexperiencia no es ignorancia, es falta de aplicación práctica. Ajá. Apeiros, apeiros es el término griego que utiliza Pablo aquí en el versículo 13, cuando dice que todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Inexperto, apeiros, que significa, repito, inexperiencia, pero no en cuestión de ignorancia, de que no sabe, sino en falta de aplicación práctica, en este caso de la palabra de justicia. El mito, ser inmaduro significa no conocer la doctrina de la justificación. No, eso no es la inmadurez a la que se refiere aquí. Ajá. El término apeiró significa carecer de destreza práctica para usar la palabra de justicia. Sí, no la aplica, no es una gente con experiencia. Ajá. Y una pregunta aquí, ¿sabes orientar tu vida partiendo primero y ante todo del Evangelio? Porque en esa es la dirección que se está abordando. Entonces, en el verso 14 nos dice, pero el alimento sólido, perdón, aquí empezó, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ajá. Entonces, primero,
Comienza diciendo Pablo, ya habló de la inmadurez, ¿verdad? Ahora dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La leche es para los inmaduros, termina diciendo. La leche es para los niños. Ustedes, debiendo ser ya maestros, todavía siguen con necesidad de leche porque son niños. Pero el alimento sólido, y aquí es donde diríamos nosotros, diría Pablo, aquí es donde yo los quiero llevar a ustedes, aquí es donde yo los exhorto a ustedes que avancen aquí, ¿verdad? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, y este término uso, aquí lo ven en la diapositiva, exis, ajá. Este término uso no se refiere a como el uso de práctica o ejercitación o algo que se hace sistemáticamente en el sentido de un esfuerzo que uno hace. No. Ese término lo que implica es la capacidad de retener, de asimilar, de aplicar la verdad que se recibe. Ujú. La capacidad de asimilar la verdad que está siendo enseñada, que está escuchando y aplicarla en su vida, incorporarla en su vida. Lo opuesto a esta disposición, vamos a llamarla receptiva, de la que nos referimos, que es la característica de cristiano maduro, está el que es inconstante en sus sentimientos, el que es inmaduro, desenfocado, desconectado. Ese es el contraste. Ajá, ese es el contraste. Pero el cristiano maduro mantiene el enfoque, retiene la doctrina que oye, la asimila y la aplica. Y gracias a su madurez y estabilidad, digo, a esta disposición de este cristiano maduro, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ajá. ¿A qué sentido a qué sentido se refiere? A la percepción espiritual. No se está hablando únicamente de una capacidad intelectual, ya lo hablamos. No es que el cristiano maduro es el que se sabe 25 versículos de memoria y sabe articular muy bien la doctrina en teoría. No, lo que está diciéndose aquí es que el alimento sólido de los que han alcanzado madurez es aquellos que por el uso, por aplicar continuamente, por apropiarse de esa enseñanza del evangelio que reciben, por incorporarla en su vida, por ese uso continuo, pues han ejercitado sus sentidos espirituales, su percepción espiritual, su discernimiento entre el bien y el mal. Sí, son personas que saben cómo conducirse en la vida, saben qué está bien, qué le agrada a Dios, saben qué no le agrada a Dios, saben qué decisión tomar en un momento determinado con implicaciones, vamos a decir, con implicaciones morales o con implicaciones de otra índole. Saben hacerlo a la manera de Dios, saben cómo lidiar con el pecado, saben cómo liberarse de la condenación del diablo cuando viene a acusarles porque han pecado o porque han sido tentados. Ellos saben cómo lidiar con estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado sus sentidos espirituales, su percepción espiritual, su capacidad de discernimiento. Lo, ¿Cómo lo han desarrollado? Bueno, a través del uso, a través de escuchar el evangelio, a través de exponerse a la palabra predicada, a la palabra enseñada,
a la liturgia, incorporándola en su vida, en sus oraciones diariamente, en sus devocionales, confesando esa palabra, estudiando, conociendo más acerca de ese evangelio. Eso los ha ayudado a ellos a desarrollar los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, los que han alcanzado madurez, dice Pablo, tienen estos sentidos, esta capacidad de percepción espiritual, dice que los tienen ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y este término, ejercitado, lo conocerá muy bien porque en griego es gimnazo y sabrás de dónde viene el término, de dónde viene el término gimnasio. Gimnasio. Ajá, entonces, el maduro, por el uso, tiene los sentidos como quien ha ido a un gimnasio o como quien va a un gimnasio, en una ejercitación constante. Pero otra cosa que yo quiero resaltar aquí, y lo voy a resaltar porque creo que es importante. Estos sentidos, eh, el término, perdón, el tiempo gramatical en el griego, en el que ese término ejercitado está escrito, es un tiempo, y perdonen este tipo de tecnicismo, pero para poder ayudar a entender, es un tiempo perfecto pasivo. Ajá, perfecto pasivo, que significa o que indica que no somos nosotros quienes nos hacemos maduros. Y quizá, Daniel, esto también ayuda un poco a responder tu pregunta. No somos nosotros quienes nos hacemos maduros. Es Dios quien nos lleva a la madurez. Ajá. Quien nos entrena para que nuestra mente y nuestros sentidos se vuelvan sensibles y capaces de asimilar el alimento sólido. Es Dios quien funge como entrenador, digámoslo así, con toda reverencia. Es Dios quien funge como entrenador para que nosotros podamos avanzar a esta madurez, a este discernimiento del bien y del mal, a esta capacidad de asimilar el alimento sólido, de asimilar la palabra de justicia, el evangelio. No, esto no quiere decir que nuestra voluntad es anulada. No, nuestra voluntad no es anulada. Como decía hace un rato anterior, nosotros tenemos plenamente, perfectamente la capacidad de tomar la decisión de cómo yo voy a involucrarme en el servicio divino, cómo yo voy a reaccionar ante la palabra de Dios cuando la leo, cuando la escucho, cuando se me enseña. Nosotros tenemos la capacidad de decidir, es decir, de decir cómo vamos a reaccionar, pero en un sentido mucho más amplio, Dios mismo nos va tratando, nos va ejercitando para que nosotros podamos avanzar a la madurez. Ahora, si nosotros nos cerramos, si bloqueamos, si nos desentendemos, si nos desconectamos, si permitimos que pensamientos de dudas o de cuestionamientos o de otra índole vengan a nuestra mente y como que desconecta el flow cuando la palabra está siendo transmitida, pues entonces eso es justamente lo que nos condenaría a un estado de inmadurez, de niñez espiritual y de continua necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero por otro lado, cuando nosotros dejamos que Dios
nos ejercite los sentidos. Que Dios me... Hebreos 12:11, por un momentico, y voy a ver, ojalá y no se me vaya el sentido de lo que estoy diciendo. Hebreos 12:11, para que entendamos un poquito dice, y en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Recuerden la palabra de justicia. Da fruto apacible de justicia a los que en ella, ¿en quién? En la disciplina, a los que en ella han sido, ¿qué? Han sido gimnazo, ejercitados. Ajá. Entonces, aquí un poco más adelante, solo veremos en unas cuantas semanas, pero se lo anticipo para que vean cómo se mantiene el hilo de pensamiento de Pablo. La disciplina, el ser ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, es causada por Dios mismo. Ajá. Ninguna disciplina presente parece ser causada. Es causada por Dios mismo. Y Dios nos va ejercitando, va tratando con nosotros de diferentes maneras, pero en la medida en que nosotros también vamos abriendo, disponiéndonos, asimilando todo lo que Dios va obrando en nosotros, va permitiendo en nosotros, va provocando en nosotros. No nos rebelamos, no lo dudamos, no le cuestionamos, sino al contrario, aunque no nos guste, porque dice claramente que la disciplina por momentos no nos gusta, pero da fruto después, da un fruto positivo a los que son ejercitados, a los que permiten y se someten a esa ejercitación de Dios en nuestras vidas, a través de pruebas, a través de sufrimientos, a través de momentos difíciles en nuestra vida. Eso no necesariamente son ataques del diablo, no necesariamente son eh, uh, mala suerte que nos ha caído, no son casualidades adversas, todo es el ejercitamiento de Dios para con nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de llevarnos justamente a la madurez, de permitir, como dice aquí el texto que estamos leyendo ahora, permitir que con el uso nuestros sentidos sean ejercitados, ajá, y podamos llegar justamente en el discernimiento del bien y del mal, que no es más que la aplicación, entender cómo, a pesar de todas las maneras en las que Dios pueda llevarnos en este proceso, cómo la palabra de justicia, cómo el evangelio prevalece, cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas en todos y cada uno de esos momentos en los que nosotros atravesamos. Entonces, pudiéramos decirlo así para avanzar. El alimento sólido es para los maduros, es decir, para aquellos que son capaces de recibirlo y que son capaces de digerirlo. Esa madurez no consiste en haber acumulado más formación, más conocimiento, sino en poseer una disposición, ajá, una capacidad receptiva de retener, de asimilar, de aplicar en su vida tanto la verdad que recibe como el trato propio de Dios con ella, con la persona. No rebelarse, no endurecerse, no descuidarse, y digo descuidarse en el contexto de la iglesia ya propiamente hablando, sino ser receptiva, retener, asimilar, aplicar
Y gracias a esta estabilidad, el maduro tiene sus sentidos, su percepción espiritual ejercitados para discernir el bien y el mal. No es, repito, un discernimiento meramente intelectual, es una percepción espiritual, pero que se va formando, que se va formando. Y que uno a veces, cuesta a veces verlo en los cristianos propiamente hablando, en un sentido muy general y vasto, ¿no? Pero es esa meta donde Pablo nos empuja y donde nosotros tenemos que avanzar a esa madurez que significa esa capacidad de discernimiento espiritual, de percepción espiritual, que va siendo formada por Dios, tanto en los momentos en que Él mismo nos va ejercitando, como en el contexto propio de la liturgia divina, donde Él nos sigue ejercitando, pero a través de su palabra, de la doctrina, de la enseñanza de los sacramentos. Por tanto, dice Pablo, concluye, por supuesto, esta frase conexional, por tanto, sí, ya que esto es así, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Por tanto, es la base, es decir, en base a todo lo que acabo de decirles, en base a esto que los estoy confrontando, dejemos ya los rudimentos, sacúdanse de la inmadurez, diría Pablo, y dispónganse para avanzar a la madurez, dejando ya, dejando ya. Y no es que, lo dije ahorita y lo vuelvo a decir ahora, aquí no está diciendo que los rudimentos de la doctrina de Cristo, como todas estas doctrinas que él menciona a continuación, como que eso no es importante. No, 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 nada más lejos de la realidad. Él no está de alguna manera rechazando o menospreciando estas doctrinas básicas y fundamentales de la fe cristiana. Él lo que quiere es que ellos avancen a la perfección, que dejen, que pasen a un nivel superior. Ajá. Y aquí ocurre, y aquí ocurre lo que ya expliqué anteriormente y vale la pena resaltar. La frase vamos adelante, gramaticalmente en el griego se lee también igual que el anterior que le mencioné en el griego pasivo. Básicamente dice, seamos llevados hacia adelante. Y esa voz pasiva es importante porque de nuevo es Dios quien nos va conduciendo. Dios nos va moldeando. Ya vimos, nos va ejercitando, va desarrollando a través de la vida diaria, de su trato con cada uno en particular y del servicio divino, que es cuando el pueblo de Dios se reúne en su presencia, con su palabra. Dios nos va llevando, nos va conduciendo. Pero la pregunta sería, ¿hacia dónde nos conduce Dios? Y aquí lo dice claramente, hacia la perfección. Vamos adelante o vamos siendo llevados adelante a la perfección, a la madurez. Y aquí, y aquí viene algo importante. Aquí viene algo importante. Digo yo, revelador, en verdad. Déjenme señalar la palabra. Algo que yo quiero que prestemos atención. Ah, la meta del cristiano, según Pablo, es la perfección. Ajá. Dios obra en nuestras vidas y nos conduce a la perfección. Pero en el contexto de Hebreos, esta perfección no se refiere a un estado moral, sino espiritual. Ujú.
Y esto es importante porque a veces se piensa, cuando se habla de perfección en el contexto de la escritura, se piensa que se está hablando de un estado de quien no peca, ajá, de impecabilidad. Pero eso tiene que ver con la moral, pero no es el sentido de perfección aquí en lo que Pablo está desarrollando. Este término se relaciona con el aspecto espiritual. Es decir, la habilidad de tener nuestros sentidos enfocados continuamente cada día en aplicarnos la palabra de justicia. Repito, por favor, lo voy a repetir. Es la habilidad, esta perfección a donde vamos siendo llevados por Dios, es la habilidad que tú y yo debemos desarrollar con la guianza y ayuda de Dios, ¿verdad? De tener, de tener nuestros sentidos enfocados cada día, continuamente, en aplicar a nuestras vidas la palabra de justicia. ¿Qué cosa es? El Evangelio de Cristo. Y esta perfección está conectada en hebreo con la liturgia de servicio divino y con la función sacerdotal que Cristo desarrolla en medio nuestro. Esta perfección, esta capacidad de aplicarnos la palabra de justicia, lo que Dios dice de nosotros, la doctrina de nuestra salvación que Dios nos anuncia y nos proclama, está, por supuesto, directamente, y no puede ser de otra manera, hermano, porque justamente sabemos que el servicio divino es justamente eso, Dios sirviéndonos con sus dones de perdón, paz y salvación. Y Cristo haciéndose presente a través de la Santa Comunión para darnos su cuerpo y su sangre, que ahí en ellos nos otorga los dones de perdón, paz y salvación que Él obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario, ejerciendo Cristo su función como gran sumo sacerdote, porque recordarán ustedes cuando la semana pasada hablamos de esto, que el sumo sacerdote justamente una de sus funciones principales era mediar entre Dios y el hombre pecador, presentarle a Dios los sacrificios para mantener la comunión, la paz entre Dios y el hombre pecador. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro servicio divino? Justamente eso. Lo único que no ofrecemos un nuevo sacrificio porque Cristo no solo porque Cristo, el sacrificio que obró en la cruz de Calvario hace 2000 años fue uno y suficiente. Allí Él cargó con nuestros pecados, allí Él nos reconcilió con el Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros venimos al servicio divino, nosotros estamos recibiendo el ministerio sacerdotal de Cristo en medio nuestro a través de su palabra y de su sacramento, donde se nos afirma, se nos confirma cada domingo que tenemos perdón, reconciliación y paz con Dios. Ahora, agarrar eso que le llamamos evangelio, buena noticia, agarrar eso y salir de la iglesia y enfrentar el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el próximo domingo, aplicándonos eso en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestras luchas, en nuestras batallas, en lo que Dios va provocando y nos va ejercitando a lo largo de la semana. Eso es la perfección a la que se refiere aquí Pablo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahora, en Hebreos, ¿qué quiere decir maduro?
¿Qué quiere decir perfecto? Ya vimos que aquí en Hebreos, perfecto, maduro, no es simplemente un término moral ni intelectual. ¿Ok? En hebreo, la misma raíz del término griego describe específicamente la ordenación sacerdotal. Y esto es eh, sumamente interesante, sumamente interesante. A perfección, a donde se nos dice que vayamos adelante, perfección o madurez, que es sinónimo, aquí en Hebreos tiene que ver con la ordenación sacerdotal. Cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento era ordenado para el ministerio, era preparado completamente a través de sus baños rituales, a través de sus ropas, de las ropas litúrgicas que se tenía que poner para ejercer el sacerdocio. Cuando el sacerdote estaba completamente listo para el servicio en el santuario, ¿verdad? El término que se usaba era perfecto, perfeccionado, perfecto, está totalmente listo para ejercer el sacerdocio en el santuario. Noten, en, noten en los versos, bueno, 2:10, pero principalmente vamos a leer el 5:9, que lo leímos la semana pasada, pero noten cómo dice, voy a echar un poquitico atrás aquí. Hablando de Cristo y del sumo sacerdocio de Cristo, dice, habiendo sido, ¿qué? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, se nos dice aquí en este verso y en el capítulo 2, verso 10 también, que Jesús fue que perfeccionado, fue hecho perfecto. No está diciendo que Jesús mejoró moralmente, eso es una herejía. Decir que eso se está refiriendo a que Jesús mejoró, se perfeccionó en materia de moralidad. No, sino que completó su preparación. ¿Recuerda? Eso era el sentido en el Antiguo Testamento para el sacerdote antes de ejercer su oficio. Aquí Pablo está usando la misma terminología con relación a Cristo aquí en capítulo 5, verso 9. Noten el mismo sentido ahora Pablo lo da para con nosotros. Aquí en el verso, capítulo 6, verso 1. Vamos adelante, hermanos, a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Ajá. Entonces, así como Cristo fue perfeccionado para ejercer el sacerdocio, nosotros, según Pablo, estamos llamados a avanzar en ese nivel de perfección. Ahora, noten que en Cristo el padecimiento y el sufrimiento en Cristo fue lo que Dios usó para llevarlo a la perfección, a la madurez. Lo decía el verso siguiente, que no lo leímos, pero verso 10, 5:10 lo decía. Dios perfeccionó a Cristo a través de los sufrimientos y del padecimiento. Cristo aprendió obediencia. No es que creció en obediencia, sino que su obediencia se manifestó plenamente y pudo entonces ser perfeccionado para ejercer su sacerdocio a favor nuestro para nuestra salvación. Entonces, cuando ese mismo vocabulario se aplica a nosotros los creyentes, cuando se nos dice vamos adelante a la perfección, o sea, que seamos llevados hacia la madurez, el sentido es equivalente. Diríamos que la madurez del creyente
a donde tú y yo estamos llamados a avanzar es a nuestra preparación para unirnos en lo que Cristo hace, para participar de lo que Cristo hace. ¿Y qué es lo que Cristo hace? Bueno, según Hebreo, Cristo ya resucitado y exaltado está ejerciendo su sacerdocio, su oficio sacerdotal de una manera permanente en el cielo, en el santuario celestial. En Hebreos 7:25 se nos dice que Él intercede por nosotros en el cielo, una labor sacerdotal. Se nos dice en Hebreos 9, verso 11 al 14, que Él está presentando ofrenda al Padre, su propia ofrenda, una labor sacerdotal. Y en Hebreos 8:2 se nos dice que Él está actuando como un liturgos en el verdadero santuario. Sí, le está oficiando una liturgia en el verdadero santuario. Hebreos 8, versículo 2. Por tanto, les decía yo ahorita y les ratifico ahora, hay una liturgia en curso en el cielo ahora mismo, continuamente. Y recuerden que estamos hablando fuera del contexto del sentido de nosotros de tiempo y espacio. Hay una liturgia en el cielo continuamente. ¿Cómo nosotros entramos en esa liturgia? ¿Cómo nosotros nos conectamos con esa liturgia? Que es la meta de nuestra perfección, unirnos a Cristo en esa liturgia. Y aquí viene justamente la conexión con el culto aquí en la tierra. Hebreos entiende el servicio divino no como una reunión, quizás como a veces la hemos entendido, que es nosotros nos reunimos para adorar a Dios, de abajo para arriba, nosotros hacia Dios. No, sino que el lugar donde el santuario celestial se reúne en el cielo, nosotros en la tierra también nos reunimos y en nuestra reunión ambos santuarios se conectan. ¿Por qué? Porque Cristo se hace presente. Y cuando nos reunimos como congregación, ¿verdad? Los domingos, espiritualmente hablando, estamos acercándonos a esa liturgia en los cielos, a eso que el mismo aquí en Hebreos capítulo 12, versos 22-24 se le llama, nos estamos acercando al monte Sión, a la asamblea de los ángeles, a Jesús el mediador, dice aquí Hebreos 12:22. Entonces, el culto aquí en la tierra, hermano, es una participación real, aunque no lo vemos tangiblemente, pero es una participación real de la liturgia que Cristo está presidiendo en el cielo. Yo le enseñé en algún momento, creo, cuando estudiamos la clase de liturgia, le enseñé unas pinturas muy bonitas que hay donde se ilustra esto. Los cristianos reunidos en la tierra en el servicio divino, principalmente cuando estamos comulgando en el altar, y encima justo del altar, así como llenándolo todo, Cristo y los ángeles en su liturgia en el cielo. Y cuando nosotros estamos reunidos, ambos eventos se unen, se acercan. Por lo tanto, la perfección, la madurez espiritual hacia la que Dios desea conducirnos y hacia la que Pablo nos ordena avanzar no es una madurez moral, sino la capacidad, una capacidad que debe ir creciendo de tener nosotros los sentidos espirituales suficientemente ejercitados, formados, para poder recibir y aplicarnos el Evangelio a nuestras vidas diarias, lo que llama la palabra de justicia. Y particularmente percibir y participar en lo que está ocurriendo en el culto, en toda la dinámica del servicio, cuando se proclama la absolución, cuando se distribuye el cuerpo y la sangre, cuando se pronuncia la bendición. Todo ello contiene y distribuye a nosotros el Evangelio de Cristo.
El inmaduro, diríamoslo así, el inmaduro, el que toma leche, asiste al culto, pero el maduro participa, sabe dónde está parado y sabe quién está actuando y qué está ocurriendo en el culto. Entonces, en resumen, ya para concluir, la meta de la perfección y del crecimiento espiritual en hebreo, a donde se nos anima a avanzar, no es ser un cristiano más informado, sino ser un adorador más receptivo, más participativo, alguien cuyos sentidos han sido entrenados por Dios para reconocer y recibir lo que Cristo trae en su liturgia cada domingo cuando nos reunimos. Alguien que vive consciente de su naturaleza pecaminosa, de sus luchas diarias en contra de la carne, de sus batallas contra el diablo y contra el mundo, pero a la vez es consciente de la gracia que en Cristo, como sumo sacerdote, Dios le da en cada servicio divino. Perdón, paz, salvación, tanto aquí como en la consumación final. Esa es la perfección a la que se nos invita, a la que se nos anima a avanzar. Esa es la perfección en la que nosotros debemos poner todo nuestro empeño. Dejar que Dios nos vaya formando, pero asimilar, hermano, toda la riqueza del Evangelio, que principalmente se nos otorga en la palabra y en los sacramentos, pero en el resto de la semana dejar que Dios vaya formando nuestras vidas a través de su trato propio con cada uno de nosotros y nosotros a la vez aplicándonos, haciendo uso de estas verdades del Evangelio, de la palabra de justicia, en cada momento y circunstancia de nuestras vidas. Eso es madurez. Hacia ahí debemos avanzar. No avanzar en esa dirección significa quedarnos en la infantil, en la inmadurez, como infantil, como niños, enfocados solo en las doctrinas básicas, que no es que no sea importante, pero aplícatela. Ese es el punto, aplícatela. Deja que el evangelio cale y transforme y reordene las prioridades en tu vida. Y todo a tu alrededor sea formado justamente por ese evangelio. Bueno, se me acabó el tiempo. Solamente terminar diciendo como termina justamente eh, verso 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice, bueno, aquí está la intercesión cósmica, es decir, donde el culto terrenal toca el cielo, lo que le explicaba, el santuario celestial, el culto en la tierra, y justo se conectan ambos. Eh, Estas son, no me detuve a hablar de esto, pero ahí están las doctrinas a las que Pablo hace referencia y que debemos avanzar. A Deo volente, si Dios lo permite. Es decir, y esto haremos, avanzaremos a la perfección si Dios lo permite. Ajá. Bueno, ya el tiempo se me fue. Eh, Podemos decir entonces que el servicio divino no es solamente un evento semanal, es el lugar donde los sentidos espirituales son formados. En cada culto, Dios nos entrena como su pueblo. La solución, la predicación, el cuerpo y la sangre de Cristo son instrumentos con los que Dios nos lleva a nosotros, sus estudiantes, a la madurez, a la perfección. Ujú. ¿Vienes como espectador o como receptor divino? El domingo, quiero decir. Bueno, dejémoslo aquí. Básicamente, tenía algunas preguntas finales para hacer, pero ya el tiempo no me da. No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de concluir.
Si no, entonces hagamos esta oración y con ella cerramos el estudio de esta noche. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, Señor y Dios nuestro, confesamos nuestra pereza espiritual y nuestra tendencia también a contentarnos con lo que una vez aprendimos. Abre nuestros oídos, que a veces son torpes, a la profundidad de tu palabra sobre Cristo, tu sumo sacerdote eterno. Entrena nuestros sentidos para poder reconocer tu bondad en cada momento de servicio divino. Llévanos, Padre, porque nosotros claramente no podemos llevarnos solos. Llévanos hacia la madurez, hacia esa madurez que tú has preparado para nosotros en tu Hijo. Que cada fundamento de nuestra fe no sea solamente una reliquia que memoricemos, sino una roca viva sobre la que edificas. Por Cristo, que es el alimento sólido que necesitamos, te lo pedimos, tu Hijo amado, y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por estar esta noche. Ah, el Señor les bendiga y